Hola amigos de YouTube, vamos a mirar el día de hoy la media aritmética para datos no agrupados, empezando por definir qué es una variable estadística. Para hacer un estudio estadístico es primordial hacer una recolección de datos. La recolección de datos pues son instrumentos que se aplican para poder recolectar información de una población o una muestra y podríamos hacer otro video hablando solo de los instrumentos que hay. Algunos son cuestionarios, formularios, diarios de campo, entre otros que permiten recolectar información tanto para un estudio estadístico como para el desarrollo de una investigación. Para ello, debemos conocer, identificar específicamente, pues, en, en cuántas partes se divide una variable estadística. Primero, pues una variable estadística se puede definir como un valor numérico que cambia su valor. Supongamos que aplicamos una encuesta, ¿sí? Se le pregunta a 50 personas, ¿sí? ¿Cuál es su color favorito? Entonces, esa va a ser una variable estadística porque su resultado va a ser diverso. Distintas personas van a elegir distintos colores, algunas pues elegirán el mismo color, pero va a haber una variabilidad en la respuesta. Entonces, el realizar preguntas debemos tener en cuenta cómo están categorizadas, si por una variable cuantitativa o si por una variable cualitativa. La variable cuantitativa es la que nos va a indicar todo lo que tiene que ver con respecto a un resultado de numérico. ¿Cuántos años tiene? Sí, es un resultado numérico. ¿Cuántas veces sale a jugar fútbol? Es un resultado numérico. Y si no son números, entonces ¿qué son? Son cualidades, ¿sí? Que es la variable cualitativa. Es en la que su respuesta en la pregunta, una pregunta que queramos analizar estadísticamente, es la cualidad de una situación o en una pregunta que se pueda responder a través de cualidades. Por ejemplo, una cualidad podemos preguntar a las personas su color, ¿sí? No es numérico, sino que el color que le guste a una persona eh, hace referencia a una cualidad, en este caso el color. Puede ser morado, la persona puede responder me gusta el color morado, el color azul, etcétera. ¿Sí? El género y podríamos dar otras allí. Les queda pues para que ustedes analicen qué otras, qué otros ejemplos hacen eh, hacen referencia a la variable cuantitativa o cualitativa. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en la variable cuantitativa porque vamos a ver la media aritmética para datos no agrupados de una variable cuantitativa. Es decir, que tenga que ver con una medición donde hayan números. ¿Sí? Para ello tenemos que conocer pues los números. Específicamente vamos a hablar de discretos, que los discretos son los que se pueden contar. ¿Listo? Todos los que se pueden contar. Por ejemplo, los que se pueden contar tienen que ver con los números naturales. Por ejemplo, ¿cuántas veces sale a jugar fútbol? Una persona puede responder, no, salgo dos veces, tres, cuatro, etcétera.
Pero también dentro de la cuantitativa, que es la parte numérica, esta también es los continuos, es decir, variable cuantitativa continua, en los que vamos a analizar específicamente que no sean no contables. ¿Y qué significa no contables? Recordemos que en matemáticas están la estructura de los números reales y haríamos referencia a una respuesta que me pueda ser un resultado decimal. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene? La edad, el tiempo es una variable numérica no contable. ¿Por qué? Porque hay respuesta decimal. Por ejemplo, la edad de una persona me puede responder 32 años, pero en realidad exactamente puede tener 32,28 años porque el tiempo es una variable continua y está dentro de los números decimales. Entonces, específicamente, vamos a mirar precisamente el conjunto de los números para tener claridad. Entonces, les acabo de mencionar que vamos a trabajar la variable cuantitativa y específicamente los discretos. Entonces, aquí ustedes pueden ver en este esquema el conjunto de los números reales. ¿Sí? El conjunto de los números reales es este símbolo aquí. Ese es el de los reales. ¿Y cómo se conforman? Están primero los naturales. Los naturales es el conjunto que sirve para contar y son los que utilizamos en la variable discreta. ¿Sí? Los que sirven para contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Si yo quiero hacer una pregunta estadística discreta, pues la pregunta tiene que ser enfocada a que el resultado sea una respuesta en los naturales. Es decir, ¿cuántas veces sale de la casa? ¿Cuántas personas viven con usted? ¿Cuántas mujeres viven en la casa? ¿Cuántos hombres? Todos estos son contables porque podemos dar una respuesta exacta de un número natural. ¿Sí? En mi casa, por ejemplo, viven 4 personas, yo salgo a jugar fútbol 5 veces y en mi casa hay 2 mujeres. Entonces, ahí vamos a hablar de variable cuantitativa discreta. Y el conjunto, obviamente, es este, que es el que está en azul. Posteriormente, pues están los enteros que obviamente también son específicamente los contables, que son los naturales, que serían los positivos, en este caso ya si hablamos de números enteros. ¿Listo? Luego, precisamente, está la variable continua que específicamente es que sean decimales, ¿sí? Y que exactamente sea medible con decimales y no sea exactamente discretas, ¿sí? Y específicamente pues irracionales, pero pues no lo vamos a tomar tanto en la estadística. Los irracionales son números como pi, como Euler, números que tienen como característica es que su parte decimal es infinita, no periódica. Y los racionales son fraccionarios, son de la forma a sobre b. Entonces, nos dan números decimales. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Y esos números decimales son los que vamos a tener en cuenta que específicamente se va a hablar de continuo. ¿Listo? Pero usted puede decir, profe, pero entonces, pues los naturales están contenidos en los racionales. Hablando en términos estadísticos específicamente, es que los discretos se van
solamente van a tener resultados de números naturales. Mientras que otras preguntas que sean medibles numéricamente y las respuestas sean decimales más exactos, 2,28, 3,8, esas van a ser variables cuantitativas continuas. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo en estadística. Aquí estoy mostrando pues más desde un sentido estadístico el conjunto de los números reales. ¿Listo? Entonces, en forma resumida en conjuntos numéricos, los reales es igual a la unión entre los racionales unido con los irracionales. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí vamos a mirar unos ejemplos de preguntas estadísticas para que ustedes eh, puedan comprender lo que acabé de mencionar. Dice el ejemplo, mencione cuál de las siguientes preguntas representan una variable cuantitativa discreta o continua. ¿Listo? Entonces voy a ir resolviendo para que ustedes tengan claridad de definir una variable cuantitativa, ya sea que sea discreta o continua. Me está preguntando cuántos años tiene. En la cotidianidad, cuando uno le hace una pregunta a una persona, usualmente responde 34, ¿sí? 16, ¿sí? Sin embargo, eso es lo que pasa en la vida real cuando no conocemos los números, pero esta no sería discreta, ¿sí? Es continua porque el tiempo es una variable continua. ¿Qué significa que sea continua? Que los años no transcurren de un año en un año. Sí, el tiempo transcurre en una variable continua, es decir, un valor decimal. 34,1, 34,001, ¿sí? 16,8, porque miremos, un año tiene 365 días y un día tiene 24 horas, entonces ahí exactamente hablando ya de exactitud, se habla de que los años es una variable cuantitativa continua. Entonces, esta es una variable cuantitativa continua. ¿Listo? ¿Cuál es su peso? Entonces se le pregunta a 20, a 30 personas cuál es su peso. El peso también es continuo, es un número decimal. Yo puedo responder, tengo 20,3 kilos. Pero fíjense que lo que les digo de la cotidianidad es que usualmente las personas discretizan mucho una variable que es continua. Las personas responden 35 kilos, 45, pero en realidad es una variable decimal, por lo tanto es continua. Entonces esta es una variable continua. La vamos a colocar continuo con C y discreta con D. ¿Cuánto tiempo espera para tener un taxi? Ya lo mencionamos, el tiempo es una variable continua, ¿sí? Pero una persona puede decir, no, yo espero una hora, espero 20 minutos, pero en realidad eh, tendríamos que mirar eh, la, tendríamos que mirar la medida de tiempo, pero el tiempo es continuo, entonces esta también es variable continua. ¿Cuántas personas viven en su casa? Es contable, es contable. Es decir, que puedo contar cuántas personas viven en mi casa. Entonces, al poderlas contar, es una variable cuantitativa discreta. ¿Cuántas veces se baña en el día? Sí, usted no se baña 1,2, 1,33 veces al día. No, su respuesta va a ser discreta, es decir, una vez, dos, tres, cuatro, etcétera. Por lo tanto, es discreto. ¿Cuántas mujeres viven en su casa? Es contable y al ser contable es discreta.
¿Cuántos computadores tiene en su casa? Los computadores, ¿sí? No quiere decir que si se medio sirve, entonces uno va a decir un medio computador. No, está preguntándole específicamente de los objetos que hay. Si yo puedo contar objetos, entonces ahí estamos hablando de discreta. Entonces también es una variable discreta. Espero que con estos ejemplos pues hayan podido comprender el concepto de variable cuantitativa discreta o variable cuantitativa continua. Entonces aquí les tengo ya unos ejemplos más específicos de medida. Si hablamos de continua, podemos hablar pues de todo lo que nos hablan en física y pues en matemáticas, ¿sí? El tiempo es continuo, el peso, la altitud, la altura, el volumen, el área, la distancia, la edad, y podríamos tener muchos ejemplos más. Estos son solo algunos. ¿Sí? La discreta que tiene que ser contable, esa es la característica principal. Conteo de objetos es lo principal, ¿sí? Cantidad de peces, cantidad de balones, cantidad de personas en un concierto, cantidad de animales en una finca. Todo esto representa variable cuantitativa discreta. Entonces, ya después de tener claro cuando una variable es cuantitativa, discreta o continua, pues ahora sí vamos a explicar la medida de tendencia central, pero específicamente la media aritmética con datos no agrupados. Principal es que son datos no agrupados, que yo recolecciono datos, pero no la tengo representada en una tabla, sino tengo los datos crudos, por decirlo así. Cuando uno hace una encuesta, suponga que haga usted una pregunta y que se la respondan 30 personas. Entonces, usted tiene eh, que clasificar esos datos y poderlos ordenar. Entonces vamos a mirar qué significa la media. Es una medida de tendencia central que relaciona los datos y que el resultado de esa medida tiende a ser el valor central de esos datos. Sin embargo, para poder comprender la media aritmética de datos no agrupados, tenemos que conocer su simbología. Usualmente en libros la colocan como X y una barra arriba. Entonces, así va a ser la media aritmética, pero recuerde que la simbología puede cambiar en los libros. ¿Qué significa este símbolo? Este símbolo es sigma, es una letra griega que representa sumatoria. Sigma que es sumatoria. ¿Qué significa una sumatoria? Sumatoria es que esto es como un operador que me dice que va sumando un dato con el otro. ¿Sí? ¿Estos qué van a representar? Estos van a representar los datos que tengamos. Si yo tengo una cantidad de datos que son numéricos, porque de ello estamos hablando, lo podemos organizar de menor a mayor. Entonces, al organizar de menor a mayor los datos, entonces el promedio se define como la suma de todos los datos. Estos X son datos, pero ya ordenados, según cuánto tengamos, y lo divido entre el número de datos que es n. Este es el número de datos. ¿Listo? Entonces, x barra es la expresión de media aritmética, n es la cantidad de datos y x y significan los datos que están ordenados de menor a mayor. Por eso es importante que ustedes tomen un conjunto numérico de datos y los puedan organizar de menor a mayor para
tener en cuenta datos importantes en estadística como es el dato menor y el dato mayor de un conjunto de datos. Vamos ahora con el ejemplo. Sí, vamos a aprender a calcular la media aritmética para datos no agrupados. Acá nos dice el ejemplo que se pregunta la edad a 5 personas de una familia. Los resultados son 36, 39, 7, 3 y 15. Calcule la media aritmética. Entonces, primero, pues, hacer el ejercicio de identificar qué tipo de variable es. Ya lo mencionamos anteriormente. Las personas tienden a disquisitar mucho esta variable y esta es continua. ¿Listo? Es una variable cuantitativa continua. Entonces, para calcular la media aritmética, lo que se procede es primero de ordenar de mayor a menor. Entonces, según las respuestas, tenemos que primero entonces va el 3, luego el 7, el 15, el 36 y el 39. Acá tenemos 5 datos, ¿listo? Y se ordenan de menor a mayor, donde 3 es el menor y 39 es el mayor. Estos representan información importante para hallar el rango. Los identificamos en su orden, ya después de ordenarlos. El primer dato, esto representaría como la simbología del primer dato, el segundo dato. ¿Sí? X1 sería el primer dato, X2 sería el segundo dato, que es igual a 7, X3 sería el tercer dato, que es 15, X4 indica que sería el cuarto dato, que es 36, y X5, que sería 39. La fórmula es de la media, la sumatoria de esos datos dividido entre n. Entonces, ¿qué significa? Acá les voy a explicar esta simbología. Se coloca la sumatoria desde el x igual a 1, es decir, desde el primer término hasta el quinto término. ¿Por qué? Porque son 5 datos. Si fueran 10 datos, pues aquí cambiaría, lo que cambia siempre es el límite superior, desde 1 hasta 10, pero nos está diciendo que son 5 datos, entonces tiene que sumar desde 1 hasta 5. Eso es lo que nos dice esta sumatoria en el numerador. Entonces sería x1 más x2 más x3 más x4 más x5. Y dividido entre el número de datos, que es 5. Entonces acá reemplazamos precisamente los valores 3 más 7 más 15 más 36 más 39. Resolvemos la operación, obtenemos 100 dividido entre 5. Hacemos la división, 100 dividido entre 5. Tiene un dígito, pero entonces un dígito es menor, entonces es el siguiente, 10. 5, ¿cuántas veces en 10? 2. 2 por 5, 10. A 10, 0. Bajamos el 0. Y 5, ¿cuántas veces cae el 0? 0 veces sería 0 al cociente. 0 por 5, 0. A 0, 0. Llegamos al final de la adición. Y obtenemos que el promedio es 20. ¿Qué significa eso? Entonces, después de tener el resultado, vamos al análisis y hacer un diagrama que se llama el diagrama de puntos. ¿Sí? Se pregunta, pues la edad 5 personas y lo que se concluye es que el promedio de esas 5 edades es 20 años. ¿Qué significa? Que el valor central al que tienden esos datos es a 20, que aquí está referenciado, acá está 20, y para hacer el diagrama de puntos, ¿cómo hacemos un diagrama de puntos? Supongamos que no lo tenemos que mirar el dato menor, que el dato menor sería 3, y el dato mayor, que en este caso es 39. Entonces tenemos que hacer una recta en que quepa el dato menor y el dato mayor porque ahí se van a alojar los datos.
y colocamos una escala. Fíjense que aquí yo lo hice con un programa que se llama GeoGebra y acá se hace una escala de 2 en 2, ¿sí? De 2 en 2, desde 2 llegamos hasta 40 y ahí puedo representar cómo grafico un diagrama de puntos. Trazo una recta, sí, que es la que ustedes ven allí, y primero pues una escala donde esté el dato menor hasta llegar al dato mayor. En este caso es 3, ¿cierto? Y el dato mayor es 39, una escala en que pueda llegar de 3 a 39. Luego para colocar el punto, pues ubicamos, en este caso está 7, acá está 7, y tratamos de colocar de que los puntos queden en la misma distancia, que se puedan ver uno casi como una sola recta. Ustedes ven ahí que los puntos se pueden trazar casi una sola recta. Si se repite el dato, un ejemplo, lo que debo yo hacer es colocar un punto encima indicando de que se repita, pero solo en el caso de que se repita. Aquí no se repitieron datos. ¿Listo? Esos son el diagrama de puntos y de ahí podemos hacer la representación gráfica de un conjunto de datos de la media aritmética para datos no agrupados.